Como lo decía la munición de entrada, creo yo que el tema es el tema central, me refiero yo, de esta Eucaristía, de estas lecturas, es la elección, el escoger. Permítanme iniciar con la primera lectura, intentaré ser breve, luego con el Evangelio también intentaré ser breve, y luego me parece que el Salmo responsorial, Salmo 33, o en algunas Biblias 34, nos puede dar pistas para entender más a profundidad cómo esa elección se debe hacer, y sobre todo quizás más que cómo, por qué y en quién se debe hacer la elección. Ya entenderán a qué me refiero. Vamos entonces con la primera lectura, el libro de Josué. El libro de Josué tiene 24 capítulos y la lectura del día de hoy viene de ese último capítulo, el capítulo 24. Yo los invito a que lean todo el capítulo, o al menos que lean hasta el versículo 19. Bueno, si leen hasta el 19, pues léanselo todos, porque el capítulo tiene solo 21 versículos. Entonces, ¿por qué no leer el resto? ¿Por qué les digo eso? Porque la lectura del día de hoy empieza con el versículo 1, luego va hasta el 1, 2a, es decir, el versículo 2 lo divide en tres partes y va hasta la segunda parte. La tercera no la incluyen, y no incluyen desde esa tercera parte del versículo segundo hasta el versículo 14. Por tanto, es bueno que lo lean. Luego continúa en el versículo 15 a 17, perdón, 15, 17 y luego 18b. El versículo 18 también lo dividen en A, B y C, y entonces va hasta el B. Y del 18c hasta el 21, si mal no estoy bien, creo yo que no me equivoco, si son 21 versículos. Bueno, miren y luego me corrigen si no es 21. Pero si no es 21 es 22, y si no es ni 21 ni 22 debe ser 23. Y bueno, ahí continúan hasta que lleguen. Léanselo. ¿Qué pasa? Josué convoca, dice el libro de Josué, que lleva el nombre de este personaje. Josué es quien, para que tengan una idea, es quien propiamente conduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Recuerden, digo yo recuerden, porque creo yo que todos lo saben, que Moisés es el líder del pueblo de Israel desde la salida del pueblo de Egipto hasta la tierra prometida, pero Moisés no entra a la tierra prometida. Moisés divisa la tierra prometida, es decir, sube a un monte y la mira. Evidentemente, pues no podrá mirarla toda, pero la Biblia dice que mira la tierra prometida, luego muere. Moisés no entra a la tierra prometida, y luego es Josué quien entra con el pueblo de Israel a la tierra prometida. El pueblo de Israel, en este contexto, es que se tiene que entender lo que el versículo 15 invita, es a elegir. El pueblo de Israel en Egipto estaba rodeado de un pueblo, Egipto, que era politeísta, es decir, creía en varios dioses, politeísta. Tenía la tentación, por tanto, de adorar otros dioses. Cuando entra a la tierra prometida se encuentra con pueblos, no con un pueblo, sino con pueblos distintos que también eran politeístas. Por tanto, no solo en Egipto, sino también en la tierra prometida, la tierra que Dios dice a Abraham, a Moisés, que les va a dar, está habitada por politeístas. Y entonces el pueblo también allí, en la tierra prometida, tiene la tentación de ir a otros dioses, de adorar otros dioses. Josué se está despidiendo, ya anciano, convoca a todo el pueblo, le estoy contando lo que, les doy un poco el contexto y luego lo que está pasando. Convoca a todo el pueblo, algo bellísimo, les va a hablar, pero las palabras de Josué no son solo sus palabras, porque el texto dice
cuando todos estuvieron en presencia del Señor. Es decir, sí, Josué habla, pero están ante Josué, pero sobre todo ante la presencia del Señor. Es Dios quien les está hablando, si se quiere, a través de Josué. Y en el versículo 15, léanlo, Josué, es decir, ante la presencia del Señor, Josué le dice al pueblo, digan aquí y ahora, aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? Mejor dicho, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren adorar? Digan aquí y ahora, ¿quién es su Dios? ¿Quién es el Dios de cada uno de ustedes? Es decir, la invitación es al pueblo rodeado por pueblos politeístas, es decir, pueblos que creían en muchos dioses, a tomar una decisión. ¿Van ustedes a seguir los dioses de ese pueblo politeísta y abandonar el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés? El Dios que los trajo aquí a la tierra prometida. ¿Van a seguirlos a ellos o van a seguir a ese Dios que acabo de nombrar? El texto de hoy, de la primera lectura, no cuenta todo lo que Josué dice que ese Dios hizo. Josué viene en los versículos que no están incluidos en el texto de hoy, viene y dice todas las maravillas que ese Dios hizo, es decir, diciéndoles, crean si quieren en los dioses de los pueblos en los cuales ustedes están habitando ahora, pero gran torpeza y estupidez, bueno, Josué no dice esas palabras, pero lo que está diciendo implícito, cometerán. Recuerden quién los trajo aquí, recuerden por quién y por la gracia de quién ustedes llegaron aquí y son lo que son, el pueblo escogido. Las 12 tribus son una manera de decir el pueblo entero. El pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. Eso es lo que está pasando en el texto del día de hoy, de la primera lectura. El Evangelio. Jesús acaba de decir que Él es el pan bajado del cielo, que lo tiene que comer quien quiera tener vida eterna. Tiene que comer su carne, tiene que beber su sangre. Dice el texto, al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. El griego, la traducción mejor sería, ese modo de hablar es difícil, pero no difícil de entender, sino difícil de creer. Es fácil de entender racionalmente, porque no tiene nada de extraordinario entender que Jesús está diciendo que hay que comer su cuerpo y su sangre. Es difícil de creer y aceptarlo si se quiere. Ahora no recuerdo y no quiero ponerme a buscar la palabra griega que se utiliza, que es traducida en español por intolerable. Sería mucho mejor difícil o es un hablar dificultoso, es decir, es difícil de aceptarlo. Poder entenderlo, repito, con mi cabeza, con mi razón, pero a lo mejor no me entra, diríamos en Colombia, decir no me cuadra, no tiene como mucho sentido, no lo acepto. No voy a entrar en discusión, a lo mejor otro día, ¿por qué? Ok, porque ya me voy a alargar mucho. Lo interesante es que como el pueblo de Israel, en la primera lectura, dice, voy a leerlo, se me salió. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. De la misma manera que el pueblo de Israel hace esa confesión, hace ese salto de fe y acepta al Señor y cree en Él y lo acepta en su vida, los 12
pero en boca de uno de ellos, San Pedro, como siempre, el que tomaba la palabra, dice: Señor, ¿a quién iremos? Es un reconocimiento claro de que no hay nadie como el Señor. Primero la palabra Señor. Señor es Kyrios en griego. Y Kyrios en el griego bíblico significa una confesión de fe de que el Señor, de que Dios, o Jesús en este caso, es el Señor de la vida mía, de mi vida, de que no hay otro Señor, de que sin Él nada soy. Por tanto, dice San Pedro, pero es que ¿a quién vamos a ir? Cuando Jesús les pregunta, perdón, me lo salté, no les dije, es que Jesús les dice, ustedes también se van a ir como tantos discípulos, le pregunta a los 12 nada más. Recuerden, la primera lectura, las 12 tribus, en el Evangelio es los 12. Muchos discípulos se fueron, no aceptaron esas palabras de Dios, es decir, de Jesús, no aceptaron a Jesús como Señor de sus vidas. Y entonces Jesús, en vez de decir a los 12, bueno, entonces les voy a hacer mis palabras las voy a hacer más suaves para que ustedes no tengan problema. En vez de decir eso, lo que dice, ustedes también se van a ir, como quien dice, la puerta está abierta, váyanse. San Pedro, pero ¿a quién vamos a ir? Es que no hay nadie más, no tenemos otra alternativa. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y tus palabras dan vida y son eternas, o dan vida eterna. Quiere decir que hay muchos que pueden ocupar ese lugar, pero no son el Señor, y sus palabras no tienen o no son equiparables, es decir, no tienen el lugar que tienen las palabras de Dios. Eso es lo que el texto, tanto de la primera lectura como del Evangelio, nos están diciendo. Jesús, Dios, el Dios de la Biblia, es nuestro único Señor, no puede haber otro Señor. Y tenemos que escoger entre Él o los otros señores. Tenemos que escoger entre escuchar las palabras de ese Señor o escuchar las palabras de señores con S pequeña o minúscula, o el Señor, como decía un padre, con S grandúscula, mayúscula. Él decía grandúscula. Con S mayúscula, es decir, el Señor de mi vida. Hay señores chiquititos que dicen palabras, muchas a lo mejor, que pueden atraer nuestra atención en nuestra vida y de los cuales nosotros estamos tentados a seguir, a escuchar, pero es solo el Señor, este Señor, quien debemos de escuchar y seguir y aceptar en nuestra vida. Eso es lo que dice, y eso es la invitación central y fundamental del Evangelio y de la primera lectura. Hacer una elección aquí y ahora, que va a determinar toda nuestra vida. Y quiero terminar, yo dije que iba a decir algo del Salmo, pero me extendí mucho, voy a decir solo unas poquitas cosas del Salmo, la segunda estrofa, que dice por qué, en mi manera de ver, por qué debemos de acudir a ese Señor, a ese Dios. Esa segunda estrofa, a mi manera de ver, nos da no todas las cualidades, pero al menos una cualidad importante de ese Señor que tenemos que aceptar en nuestra vida. La traducción, ustedes me perdonarán, yo fui al hebreo, no es muy buena en español, sobre todo cuando dice, voy a leer la segunda estrofa. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Esa me la aguanto, pero la que viene ahí no está muy buena. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Esa sí no está muy bien. Yo le voy a dar una mucho más literal, pero a mi manera de ver, que es más, por ser literal, viene siendo más fiel al texto hebreo. Recuerden que el Salmo está escrito en hebreo y es bellísimo, bellísimo, que en la traducción española la perdemos.
son los versículos 15 a 16, esa segunda estrofa. Salmo 33 o 34, no sé en sus Biblias si ustedes lo buscan. Los ojos del Señor, versículo 15, están atentos al justo. Y los oídos del Señor, la misma construcción, están atentos a sus congojas, utilicemos esa palabra, o a su grito de auxilio, podría ser otra traducción del hebreo. Es decir, los ojos del Señor están atentos al justo y los oídos del Señor están atentos al grito de auxilio, es decir, a la oración desesperada de aquel que está en necesidad. Esa es la idea. Y aquí viene la que no está muy buena. Contra el malvado, dice la traducción litúrgica, en cambio está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. La traducción literal es la cara, o ¿cuál es otra? Yo estaba pensando otra, por Dios. El rostro. El rostro del Señor está contra el que hace el mal. Hay una preposición que se traduce en español contra. Está contra el que hace el mal, es decir, contra aquel que hace el mal, el Señor no lo mira, su rostro está contra, es decir, no hay para nada atención. Y me parece a mí bellísimo. Voy a seguir. Está contra el que hace el mal y su memoria la borra de la tierra, es decir, no lo mira, no hay ninguna atención contra aquel que hace el mal y no hay memoria de él o de ella. Mejor dicho, el malvado no tendrá en la memoria de Dios ninguna plaza, ningún lugar, y tampoco en la de los seres humanos. No hay ningún recuerdo de él. Eso es lo que está diciendo el texto sobre Dios en la segunda estrofa, que son los versículos 15 y 16. Si ustedes se dan cuenta, el texto está utilizando como si Dios, o está hablando como si Dios tuviera ojos, oídos, rostro. Es decir, se llama, lo dicen en teología, es morfológico. Está utilizando formas morfoantropológicas, formas humanas para describir a Dios. Y dicen, leía yo para preparar cómo la intención es clara. Lo que quiere mostrar es que el Señor, Dios, es un Señor que siente y está no solo atento, sino que siente, hay sentimiento ante el justo que quiere aceptarlo, hay un sentimiento ante aquel que en el momento de dificultad grita a Él, ora a Él, es decir, sus oídos están atentos, hay sentimiento, pero también hay sentimiento contra aquel que hace el mal, para borrarlo y no prestarle ninguna atención. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, porque ese es el Dios que la Biblia nos muestra, un Dios atento a nuestras necesidades, atento a cada uno de nosotros. ¿A quién quieren seguir? ¿A quién quieren aceptar en su vida? Esa es la pregunta. Son muchos muchos dioses los que podrán encontrar, pero este es el único que, como San Pedro lo dice, nos da la vida eterna. El único que podrá satisfacer completamente los deseos más profundos de cada uno de nosotros, del ser humano. Continuemos celebrando esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que nos ayude a decirle sí, a aceptarle en nuestra vida cada día y a seguirlo y a mostrarlo con nuestras actitudes. Pongámonos de pie y profesemos.